¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:01 de la mañana y vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 28 de septiembre del año 2017 y como todas las mañanas un saludo especialísimo a quienes ya a esta hora de la mañana están sintonizando el 104.7 de la FM RBC Radio, donde estamos, como ustedes saben, en nuestra segunda semana. Estamos muy contentos y complacidos, no solo de haber encontrado un espacio, la verdad, muy amigable, muy reconfortante, con colegas y amigos aquí que todo el día están atentos para poder sacar adelante el programa, pero también porque usted se ha mudado con nosotros ahí cuando nos seguía en otra emisora, y porque hay un público que también nos empieza a conocer y empieza a reaccionar de una manera, la verdad, muy favorable, y por sus comentarios muy generosa también. Muchísimas gracias a quienes también nos ven en las regiones. Un grupo importante de radioemisoras y canales de televisión a esta hora en vivo, en directo, están transmitiendo también el programa, y otros que no tienen esa posibilidad lo transmiten en diferido, muy amables por eso también. Gracias a quienes nos siguen a través de internet, la página de IDL Radio y la página de RBC Online están ya a su disposición, pero también usted nos puede seguir a través del Facebook Live que estamos transmitiendo ahí ya en vivo y en directo. Ahí usted puede comentar, ahí usted puede también sugerir, ahí usted nos puede alcanzar algunas opiniones que nosotros con mucho gusto vamos a incorporar a nuestro análisis y a las preguntas ahí cuando nuestros invitados estén en un ratito con nosotros. Hoy día es jueves, y como todos los jueves, Ernesto Erajara, colega y gran amigo, está aquí en los estudios para compartir conmigo la conducción del programa. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer, y agregar a lo que tú decías, que también a mí me impresiona gratamente cuando leo periódicos, veo otros medios de comunicación, cómo hay un rebote muy importante de las entrevistas, de lo que dice cada uno de los invitados, y eso es bueno, ¿no? Sí, Ernesto, de verdad yo no lo noté, pero es importante, y muchas gracias a los medios de comunicación que, pese a las discrepancias evidentes que tenemos en muchos temas, creo que incorporan esto por la relevancia de los puntos de vista de los entrevistados que se expresan aquí en el programa. Hoy día, por ejemplo, el ministro Pedro Leche aparece en varios medios de comunicación, y lo que les quiero decir a nuestros oyentes es: lo que piensan los ministros, lo que piensan las autoridades o cualquier persona que venga acá, digamos, representan única y exclusivamente a quienes expresan esas opiniones. Ayer el ministro dijo una serie de cosas que yo, por supuesto, no comparto de lo más mínimo, y digamos ha recibido varias críticas también por eso, pero es parte de lo que, digamos, el gobierno y en particular ese sector ha optado en términos de la línea que va a seguir en el trabajo que desarrolla. Con quienes tenemos algunas dificultades que acepten venir, pese a que los invitamos reiteradamente, es con los representantes de Fuerza Popular. Nos interesaría también tenerlos por acá para poder dialogar, haciéndole todas las preguntas que corresponden, pero evidentemente un tono de cordialidad, como hacemos con todos nuestros invitados, ¿no? Sin duda, sin duda. Ernesto, bueno, hay varios temas que sería bueno no solo comentar porque, digamos, están un poco en el candelero y se están discutiendo, sino aprovechando tu presencia también para recoger tu punto de vista en torno a algunos de ellos. Vamos a hablar en extenso más adelante sobre la posibilidad del indulto a Alberto Fujimori. A mí me parece particularmente curioso las opiniones que se vierten en otros medios de comunicación sobre si es viable o no. Ayer escuchaba a César Nakazaki, que tiene una virtud, es un buen comunicador, entonces pone ejemplos y todo, y daría la impresión que lo que está diciendo es cierto, pero la verdad, a veces, distanciado de lo que es real, pues él hace una serie de análisis que, claro, se entienden desde el punto de vista de alguien que ha defendido a Alberto Fujimori y que por la vía judicial no ha podido, digamos, ponerlo en una situación distinta, y hoy opta, como hace mucho tiempo ya, por plantear esta salida a través del indulto. Él dice, esta vez humanitario, que dice que no tiene ninguna restricción, que no tiene, digamos, nada que se pueda exigir más allá de la voluntad del presidente para hacerlo, pero eso no es exacto. Hay una serie de restricciones que están claramente establecidas en el ordenamiento legal y, digamos, en lo que el sistema universal de derechos humanos plantea, justamente para evitar la impunidad en graves casos de violaciones a los derechos humanos. Para eso es que el año 2010, después de haberse conocido el caso del señor Crucillat, José Francisco Crucillat, recordarás, Ernesto, que salió porque estaba muy enfermo, pero después se le vio, digamos, realizando sus actividades con toda normalidad, y el expresidente Alan García
no solo, digamos, cuando fue ampallado por esto, porque no es que no se había dado cuenta, yo creo que todo eso fue un armado para tratar de favorecer a esta persona que tenía todavía mucha influencia en algún medio de comunicación. Pero lo que pasó es que retornó él a la cárcel y en ese momento, en 2010, se reglamentó, digamos, la dación de los indultos y en particular todos aquellos que tienen que ver con asuntos humanitarios. Y ahí claramente hay que tiene que existir un pedido concreto para que este procedimiento se inicie, la Junta Médica se tiene que conformar y es el soporte médico, digamos, que se pueda verificar en términos de una salud deteriorada y que la carcelería puede seguir llevando a una situación irreversible, la que puede denotar la posibilidad de un indulto. Pero si eso no pasa, el presidente no puede porque se le ocurre hacerlo, porque sería básicamente con consideraciones políticas. Pero más adelante vamos a hablar de eso, pero me gustaría recoger tu punto de vista también sobre eso, no solo sobre el procedimiento, sino sobre cómo este se ha convertido en el tema. Ahora se dice, va a depender mucho si Argentina le gana a Perú o no, para que el indulto sea al día siguiente. O la otra es Navidad, o la otra es cuando esté el Papa aquí. Es decir, buscar una situación que socialmente sea muy significativa para la gente para contrabandear un asunto de esta naturaleza y tratar de bajarle el tono a quienes consideran, y dentro de los cuales yo me incluyo por supuesto, que no hay por qué en este momento un indulto a Alberto Fujimori. Claro, yo simplemente agregar, Glatzer, porque coincido con todo lo que has dicho, que a mí lo que más me preocupa es esta especie de mentira colectiva que tendría que asumirse si es que el presidente decide indultarlo, ¿no? O sea, todo el mundo sabe perfectamente que acá la motivación no es humanitaria, no es un tema de enfermedad terminal o de una enfermedad que si no sale de la cárcel se convertiría en terminal, cosa que sí procedería el indulto humanitario. Si estamos hablando de un cálculo político, es con esto se dividiría al fujimorismo. Entonces, imagínate usar la figura del indulto humanitario para lograr determinados fines políticos. A mí me parece realmente poco democrático. En una entrevista que le hacen, justamente la entrevista que le hacen a Kenji en Canal 4, en Cuarto Poder, le pregunta a la periodista y le dice, pero está bien que usted se preocupe por su papá, pero ¿cuántas personas no han podido ni siquiera enterrar a su papá? Y él contesta, pero estamos hablando de una persona que ha salvado al Perú. Totalmente, nadie le explicaba a Kenji Fujimori que humanitario es humanitario, que no tiene nada que ver con un balance de lo que ha hecho en su vida. Eso, sí, pues, por la boca muere el pez, ¿no? Sí, y bueno, pero sin embargo es la consideración política la que está moviendo, claro, esto como una posibilidad. De hecho, Caretas hoy día hace un reportaje donde da cuenta de esto. Dice, en la puerta del horno, Alberto Fujimori aguarda el indulto en la DIROES, pero proceso va más despacio que los titulares. ¿Y qué cosa da cuenta Caretas con eso? De que hay toda una lógica de determinados medios de comunicación, de determinados actores políticos, de determinados sectores vinculados también a otros intereses, que están facilitando un escenario para que, digamos, aparezca como inminente, necesario y hasta determinante la salida de Fujimori bajo la lógica de la gobernabilidad. Hasta donde yo he podido conversar con alguna gente cercana al presidente de la República, digamos, cercana es un decir, porque el presidente hoy día tiene un grupo muy cerrado, pero que, digamos, en la periferia un poco se entera de las cosas que le dicen al presidente y que causan en el presidente determinadas reacciones. Le han dicho dos cosas. Una, apuntan esta idea de que algo le puede pasar a Fujimori y que él podría pasar a la historia con el presidente que dejó morir a Fujimori en la cárcel y que eso no se lo van a perdonar los fujimoristas y lo van a más temprano que tarde golpear severamente al punto de dejarlo casi desahuciado políticamente, digo. Y en segundo lugar, claro, el otro asunto es partir la bancada, como tú dices, que Kenji Fujimori con eso se de alguna manera empodera, parte la bancada y Alberto Fujimori sale, juega para Kenji y el fujimorismo dividido no es una opción en el 2021 y no le va a estar fastidiando la vida durante todo este tiempo. En ambos casos, creo yo, la lectura es totalmente equivocada, no porque uno imagine que puede hacer el fujimorismo, sino porque su comportamiento ya da luces claras de hacia dónde van a ir con este tema y van a actuar de la misma manera. Es decir, sin ningún miramiento, porque tienen un objetivo central de que este gobierno sea lo más endeble, débil y, por supuesto, flojo posible, ¿no? Un tema relacionado con eso, Glatzer, es que a mí me impresiona cómo de pronto, y lo comentaba ayer por Facebook,
Kenji se ha convertido en el personaje político del año. Él marca la agenda, ¿no? Y de alguna manera son muy hábiles sus asesores, porque en cierta forma PPK y su hermana, que ahora la llaman la lideresa cada vez con mayor frecuencia, dependen de él, de lo que haga él, de la salida de Fujimori, y han creado todo un personaje, todo un libreto que digo que ni el mismo Kenji se debe reconocer, ¿no? Acuérdate lo que era Kenji, lo que ha sido. Ahora, por ejemplo, estamos discutiendo el tema de la bicameralidad, no porque sea un tema importantísimo que siempre se ha creído, sino por un proyecto de ley que él ha presentado, y tienes a la vicepresidenta y tienes a todo el mundo reaccionando discutiendo. Frente a eso. Hasta Fernando Tuestas, que dicho de paso escribe también hoy día un muy buen artículo, opina a partir del proyecto Kenji. Entonces es increíble, ¿no? Pero lo cierto es que lo está logrando. Yo creo que es absolutamente falso, y a mí me parece de verdad políticamente insoportable, y creo que todo lo que dice no es cierto. En la entrevista esa de Cuarto Poder también uno se da cuenta que piensa exactamente igual que el padre, pero está logrando un efecto político que es imposible de no tomar en cuenta, ¿no? Sí, no, sin duda. Además, en el caso de la bicameral, yo lo comentaba aquí muy temprano ayer, Ernesto, yo lo que decía que hay que tener mucho cuidado con estos globos de ensayo, porque no apuntan a lo que quieren mostrar que están interesados en resolver. No puede ser posible que el tema vinculado a la bicameralidad, que como ha dicho Kenji Fujimori, es una deuda del fujimorismo con el país, pero claro, sin un claro reconocimiento de lo que su padre hizo con las dos cámaras cuando fue presidente y dio el autogolpe de Estado, sino que además lo hace básica y centralmente porque lo que quiere es arrinconar y golpear a su hermana. Es decir, no podemos nosotros generar los debates nacionales, como tú dices, inclusive encauzar algunos asuntos bajo consideraciones que no sean la de realmente reformar el sistema político. Si estos políticos, Kenji y otros, quisieran hacer una reforma política, hay varios otros temas que son en este momento mucho más importantes que discutir lo que ha planteado, pero no lo quieren hacer. Y entonces lo que quieren es, por un lado, ir parchando, ir poniendo algunas cosas que sean lo menos inconvenientes para las agrupaciones políticas de ahora. Por ejemplo, esto de que las agrupaciones locales no puedan participar en las próximas elecciones, dicen bajo la lógica que no se puede dispersar el voto y todo. Claro, lo hacen porque no alcanza ningún partido, porque ningún partido le interesa estar en el ámbito muy muy local, porque ahí casi actúan como la lógica del subcontratista, buscan a alguien que esté vinculado y a ver si lo apuntalan por ahí. Pero por otro lado está el plantear los debates nacionales en base solamente a los intereses políticos de dos personajes que sería irrelevante políticamente si no fueran los hijos de Alberto Fujimori. Y Kenji Fujimori se ha convertido ahora en el ala como más liberal, moderna, porque discute los temas, digamos, que una sociedad democrática debería plantear efectivamente con más énfasis, pero reivindicando absolutamente todo lo de su padre. Es decir, lo único que hace es buscar la salida de su padre sin hacer un mea culpa de lo que su padre hizo. Sigue diciendo que el juicio fue injusto, que no lo dejaron defenderse y que tiene que salir, no porque, digamos, solamente tiene enfermedad y está ya con edad avanzada, sino porque es inocente todo lo que finalmente se le acusa. Ayer escuchaba a Paco Castillo, que fue abogado, y decir que él solo deberían imputarlo por una cosa, al margen de los procedimientos y todo, porque fue un gran presidente y su juicio fue un fraude. Ese es el argumento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Que le preste sus asesores un momento a PPK. Glatzer, yo quería comentar algo que estábamos conversando antes de iniciar el programa, que yo siento que la manera de nombrar a jueces y fiscales, que son tan importantes porque son los que resuelven, ¿no es cierto?, todos los casos, que pueden ser desde los casos de corrupción hasta casos muy cotidianos de maltrato contra la mujer, en fin, patria potestad, propiedad de una casa, todos los temas que uno pueda tener, políticos o no políticos. Es muy importante, como una especie, quién debe nombrar a los jueces y fiscales se ha convertido como una especie de botín, ¿cierto? Y habíamos visto que el Consejo Nacional de la Magistratura ahora está pésimo, hay que modificarlo, esto se viene planteando hace mucho tiempo, y de ahí surgió esta propuesta del presidente de la República en coordinación con Keiko Fujimori para que sea el poder político quien elija, y eso también sería pues terrible porque sería una politización del nombramiento de jueces y fiscales como ya ha sido en el pasado y ha sido fatal. Pero ahora hay esta noticia que es increíble también, porque yo creo que algunos representantes apristas o muchos
creen que el país es absolutamente tonto o se están tratando de aprovechar de que como son cosas técnicas especializadas van a pasar fácil, ¿no? ¿A qué me refiero? Que el congresista Velázquez Quesquén está planteando destituir a uno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que se llama Morales Parragués. Él es no es el representante, sino quienes fue elegido por los vocales de la Corte Suprema para el Consejo Nacional de la Magistratura, porque hay que recordar que al estar integrado por 7 miembros, uno de ellos es elegido por los vocales de la Corte Suprema, es él, pero no significa que represente a la Corte Suprema, porque una vez que es elegido, tiene los 5 años para votar como quiere, de acuerdo a su conciencia, no tiene que rendir cuentas a la Corte Suprema. La estructura actual del Consejo de la Magistratura plantea de que debe haber un representante del Ministerio Público, 1 del Poder Judicial, 2 de universidades, 1 pública, 1 privada, y 3 de colegios profesionales. Sí. 2 que no sean, digamos, del ámbito de los abogados y 1 que venga del colegio de abogados. Claro. Y podría también 1 de los empresarios y 1 de los trabajadores a la Constitución. Pero el Consejo nunca ha querido extenderlo, que sería una buena medida. Pero el asunto es que ahora el congresista Velázquez Quesquén está planteando, porque quien puede destituir a estos consejeros solamente es el Congreso y con mayoría calificada. Y en realidad nunca le ha dado importancia a estas atribuciones cuando han habido verdaderos motivos para destituir. Entonces está acusando a este consejero Morales Parragués, que ha contratado, digamos, a una persona que tenía un vínculo... Que era pareja de su hija. Que era pareja de su hija, ¿no? O sea, su yerno, para decirlo en términos más. Y dice que eso es una infracción constitucional, entonces hay que destituirlo por eso. ¿Y quién entraría? Nada menos que María Zavala, que ha sido, digamos, yo creo que lleva la estrella del APRA en la frente. Sí. O sea, digamos, primero que ha sido... muchos años del Poder Judicial y todo el mundo sabía pues que era de la Corte Superior de Lima, y luego ministra de la García. Ministra de la García y después embajadora del APRA en la OEA. En Washington, efectivamente. O sea, digamos, impresionante. Entonces quiere que, ¿por qué? Se eligen 7 titulares por diferentes maneras. Y cuando se destituye a uno, asume la suplente. En este caso, la suplente es María Zavala. Entonces, de esa manera, ya es un problema tener a muchísimos apristas en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Por eso es que los casos de Alan García no prosperan generalmente. Recuerden que a través de una acción de amparo se tumbó todo lo que había investigado la media comisión, pero ahora se quiere también meter ya a una persona que, como digo, no tiene nada de malo que tenga el carné aprista y 5 carné apristas, pero no puede estar ahí, ¿no? Claro. Y además de una cosa tan increíble. García, pues, como abogado, no como, digamos, miembro del Consejo de la Magistratura. Claro, pues por supuesto que es una falta, no tiene nada, hay que investigarlo. Él dice que no conocía ni siquiera la relación. Ahora, no defiendo tampoco al miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. No, porque al contrario, nosotros hemos sido muy críticos y nos parece que eso no está bien, pero hay procedimientos. Pero claro, lo que llama la atención, Ernesto, es que ahora quieren justamente a ese, porque antes no sacaron a gente que estaba muy cuestionada, entre otros, digamos, varios miembros del Consejo de la Magistratura en la conformación actual, que llevó este caso hasta el Congreso, y fue el APRA el que impidió que se les pueda sancionar, inclusive sacar del cargo. Ahora resulta que en este caso en particular, el señor Javier Velázquez Quesquén, el mismo que tiene un hijo trabajando en Odebrecht y se ponía el overol de Odebrecht cuando era primer ministro, quiere sacar a este porque se ha puesto súper ético. Y claro, qué casualidad que quien entraría en su reemplazo es la señora María Zavala. Ahora, recordemos que en este momento es de una manera especialmente importante quién nombra a los jueces y fiscales, porque son los jueces y fiscales nombrados los que van a ver, por ejemplo, todos los casos vinculados a Lavallato que vinculan, relacionan a todos los gobiernos, porque no solamente los nombra, sino todos tienen que pasar cada 7 años por una ratificación. Cada vez que un juez o un fiscal cumple 7 años, va al Consejo Nacional de la Magistratura que le dice, ¿te quedas o te vas? O además también el Consejo puede destituir de manera directa, no tienes que pasar por el Congreso. Entonces es muy importante ver esto de quién nombra a los jueces y fiscales, y yo digo, pues el congresista Velázquez Quesquén, ya pues no se pase, ¿no? O sea... El congresista Velázquez Quesquén, como le dicen, ¿no? Además una persona muy vinculada y con cercanías al APRA, y que ayer yo recordaba
en una de sus actuaciones lamentables, siendo presidente del Congreso de la República, cuando tuvo en su mano la posibilidad de evitar que pasara lo del Baguazo, sencillamente no hizo nada, y finalmente pasó este tremendo drama que ayer me cuentan fue la audiencia en la Corte Suprema, y vamos a estar atentos a en qué termina ese caso, ¿no? Pero efectivamente hay que recordar, y estos temas, Ernesto, son temas que no se discuten mucho. Lo que se ha conocido es que el congresista Héctor Becerril ha presentado un proyecto para que todos los miembros del Consejo de la Magistratura sean abogados. El presidente del Poder Judicial, que estuvo aquí el día martes, se mostró en contra totalmente de eso, y dijo que lo que hay en el Consejo ahora es lo que hay que mantener, sino mejorar la representatividad o representación de cada uno de los integrantes, y por cierto cambiar el sistema de selección, que el APRA, dicho sea de paso, cuando Velázquez, quien era primer ministro, cambió justamente para buscar, creo yo, el control de el propio Consejo de la Magistratura. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con qué cosa puede estar pasando ahí, porque eso va a ser central efectivamente en el desenlace de el caso Lavallato, ¿no es cierto? Porque Pablo Sánchez creo que termina su mandato el próximo año. Claro, y podría ser reelecto por una vez, pero parece que no está en sus planes, ¿no? Porque en el caso del fiscal de la Nación dura 3 años y puede ser reelegido por una sola vez. En el caso del Poder Judicial dura solo 2 años y no puede ser reelegido de manera inmediata, por lo menos. Lo de Bagua, lo que habías comentado, sí, nomás, que efectivamente este terrible enfrentamiento que hubo en la Curva del Diablo y en la estación 6 en Bagua, ya se ha juzgado la Curva del Diablo. Fíjense ustedes todo el tiempo que ha pasado y recién estamos en juicio. Pero lo que tiene que quedar muy claro en la opinión pública, que estas personas que han sido absueltas en primera instancia son absolutamente inocentes. O sea, la gente que ha visto sus casos, por ejemplo, a una institución de SEA vinculado a la iglesia, el IDL, ha estudiado muchísimo, y hay cantidad de pruebas de que estas personas no fueron los que dispararon contra los policías. Prueba de ello es que han pasado la prueba de absorción atómica y no han tenido ha salido negativo. Entonces, que no haya pues una presión como fue la vez pasada de qué excepción, cómo puede ser posible que nadie haya sido condenada por el asesinato de los policías, que efectivamente fue un hecho terrible, donde murieron también indígenas, ¿no? Pero no porque existió el delito tú tienes que decir, bueno, tiene que ser de todas maneras un culpable, entonces lo que agarro tienen que ser culpable. Claro, porque la sentencia dice 2 cosas que son bien importantes, y lo dice, y además, Ernesto, en medio de una presión muy fuerte que hubo a la sala de los jueces también para fallar de manera distinta, y creo que estos jueces, más allá de las críticas que hicimos en algún momento, terminaron haciendo lo correcto. Pero dice 2 cosas la sentencia, digamos, con un solo acto. Una, que estas 53 personas no son los que cometieron esos delitos, y la segunda es, estas no son, pero alguien tuvo que hacerlo, pero nosotros efectivamente no vamos a meter preso a esta persona porque hay que buscar cualquier conejillo de indias o cualquier culpable solamente para congraciarse con determinado sector. Y el otro ámbito es toda la discusión sobre las decisiones políticas que tuvieron consecuencias prácticas y que fueron terriblemente nocivas para el desenlace que fue, como tú has dicho, tremendamente terrible, ¿no? Entonces hay que también estar atentos a eso, porque cualquier cosa puede salir ahí, ¿no? Proética, que es una institución que trabaja hace ya muchos años en todos los temas vinculados a la lucha contra la corrupción, al tema de la ética pública, a la institucionalidad política, saca una encuesta anual sobre corrupción, y ayer la hizo pública. Y hay algunas informaciones que hoy día han recogido varios medios de comunicación o datos que dan cuenta sobre cómo los ciudadanos perciben la corrupción. Son las 7:26 de la mañana. Carlito, nos das un par de minutitos para comentar esta encuesta. A ver, acá tenemos corrupción política, por ejemplo, ¿no?, que es muy interesante. Dice, entre los informados, la percepción de infiltración del crimen en la política es mayor. Eso se manifiesta a través del financiamiento de las campañas. Dice, ¿qué tan infiltrado o no? Le preguntan a las personas que respondieron a esta encuesta, ¿cree que está el crimen organizado en la política? Ernesto, mira, muy infiltrado, 68%, es decir, 7 de cada 10 creen que la política está sostenida por la ilegalidad o el crimen organizado. Poco 27, y es lo que, digamos, es lo que da esta encuesta.
Dice, el gobierno, ¿cuál es el gobierno? ¿Cuál cree usted que ha sido el gobierno más corrupto? Digamos, no pone un tiempo, pero dice, ¿cuál cree que ha sido el gobierno más corrupto? A ver, ¿quién adivina? Ollantumala, 22%. Alejandro Toledo, preso, ¿no? Ollantumala con prisión preventiva, 22%. Alejandro Toledo, 15%, pedido por la justicia. Alberto Fujimori, 23%, preso condenado por corrupción y derechos humanos. Y 35%, Alan García, libre en Madrid, jugando con su control remoto a manejar las cosas en Lima. O sea, la percepción mayor de que García es el más joven es una percepción, no estoy imputando algún delito, pero digamos, la idea que tiene la gente, la sensación que tiene la gente con García y su gobierno es que es el más corrupto. Digamos, cada 2 semanas tenemos información de funcionarios de su gobierno que estuvieron metidos en esto, hicieron tal o cual cosa, se beneficiaron tal o cual cosa, pero Alan García sigue diciendo que con él no pasa absolutamente nada, y realmente no pasa nada, porque no hay nada serio, salvo las investigaciones que se han abierto hace poco por lavado de activos, por la compra de 21 propiedades, donde García salió de una manera furibunda a tratar de traerse abajo el dedo de la República y a César Romero por la investigación. Ese es un dato importante que aparece en esta encuesta. Otro dato que a mí me parece siempre interesante, que lo sigo, por ejemplo, en el CADE, ¿no? Cuando tú preguntas si los empresarios son corruptos, la mayoría de la gente del CADE dice sí son corruptos. Pero cuando me preguntan, ¿y usted asumiría una coima, pagaría una coima? De ninguna manera. Acá también ocurre en esta encuesta, dice que los demás, es muy grande, todos los que aceptarían pagar una coima, pero eso sí, el 74% dice que uno mismo, es decir, si le tocara a él, él no pagaría una coima. Es decir, los corruptos son nosotros, pero no yo. Entonces uno dice, no, ¿dónde están los corruptos? Si 74% dice que jamás pagaría una coima, estaríamos pues una maravilla en términos de corrupción, ¿no? Pero es cierto, ahora, yo las cifras digo, podrían ser más, Glatzer, ¿no? O sea, sí. Cuando uno dice... Es más, de repente se quedan las encuestas chicas comparadas con lo que es la realidad en términos de corrupción. Sin duda, ¿no? yo creo que Lavallato nos ha expresado que iba más allá. Acuérdate, Ernesto, después de que cayó el régimen de Fujimori y se restauró el sistema democrático, y vimos los videos y vimos todo lo que había pasado en materia de corrupción, y nosotros dijimos, bueno, en el Perú ya pasó todo lo que a este respecto podía pasar. Y años después, digamos, no solo la corrupción se ha mantenido en ciertas esferas, sino el ámbito privado se ha constituido uno de los principales protagonistas. Eficiencia o eficacia en la lucha contra la corrupción. Hay varios otros temas que de repente vamos a ir comentando en el transcurso del programa. Dice, ¿cuán eficaz diría que es el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski en la lucha contra la corrupción? Eficaz, 24%. Ineficaz, 75%. Y eso que Pedro Pablo Kuczynski nos libró de la corrupción, Pedro Pablo Kuczynski evitó el narcoestado, Pedro Pablo Kuczynski evitó que regresamos al 90, Pedro Pablo Kuczynski develó a la pelona justo en el último tramo cuando iba a perder y le ganó la elección. 75% de ineficacia en la lucha contra la corrupción, lo que quiere decir que no está haciendo absolutamente nada. Y digamos, si hay un 24% que cree que algo está haciendo el día que saca Alberto Fujimori, yo creo que va a decir, bueno, ya no hay nada que se pueda hacer en esta materia, pensando en lo que este gobierno... Claro, solo que en la misma encuesta se dice, ¿quién debe conducir la lucha contra la corrupción? El presidente de la República, lo cual es contradictorio. Además, yo creo que justamente si tú le das ese tipo de cosas a la lucha contra la corrupción, la seguridad, que lo conduzca el presidente de la República, es de alguna manera un saludo a la bandera, porque el presidente no puede hacer eso, pero en fin. Sí, pues, vamos a entonces más adelante seguir comentando esta encuesta. Realmente, a ver, solamente dice, ¿quién es más fácil de corromper? Ponen ya esto más en el ámbito de la vida cotidiana. 39% un policía. O sea, el policía, 39%, la gente cree, un 39% de los encuestados dicen que un policía es fácil de corromper. 21% un juez. 10% un político nacional. 9% un funcionario de una oficina pública. Esa es la idea que tiene la gente. Y aquí la ultimita. ¿Cuáles serán... o serían, perdón, Ernesto, los beneficios para el Perú si no hubiese corrupción? Mira, interesante. Mayor crecimiento económico, 61%.
mayor confianza en el Estado, 37%, mayor empleo, 32%, menor pobreza, 29%, más confianza entre los peruanos, 22%, y mejores obras de infraestructura, 22%. Son las 7. De repente pueda venir, pero no hay, por ejemplo, abogados, hubiese sido interesante, miembros de ONG, eso también hubiese sido medios de comunicación. Sí, de repente hay una valoración sobre medios también, sobre Fiscalía de la Nación, pero ¿cómo calificaría la gestión en la lucha contra la corrupción? No si son corruptos, sino en la lucha contra la corrupción, y ahí los medios de comunicación, digamos, le llevan de lejos a otras instituciones, en tanto la gente percibe que desde los medios está planteando los casos de corrupción que hoy se están discutiendo y algunos se han judicializado ya. Son las 7:31 de la mañana. Vamos a una pausa breve y regresamos para hacer nuestro recorrido por las regiones. Estamos aquí en No Hay Derecho. Ernesto Lajara me acompaña, soy Walter Tuesti y vamos a estar con ustedes los siguientes minutos. Son las 7:32 de la mañana. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio, aquí integrado por un conjunto importante de radioemisoras y periodistas en todo el país que alientan la posibilidad de que esto pueda mantenerse, este proyecto, y sin ellos, la verdad, esto no tendría mucho sentido. Vamos a irnos a rápidamente las regiones, pero antes quiero comentarles que hice la encuesta el día de ayer, que ustedes respondieron. ¿Estás de acuerdo con el retorno del sistema bicameral tal como se ha planteado en el Congreso de la República? 70% sí, no 30%. El WhatsApp al que nos pueden escribir es 9975-74815, 9975-74815, para que usted pueda comunicarse con nosotros. Ahora sí, vámonos rápidamente a Piura. Evaristo Chunga está ya en comunicación con nosotros. Evaristo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, amigos de IDL Radio? Desde Piura tenemos que indicar pues que se cumplieron 6 meses desde el desborde del río Piura y aún no se inicia ninguna obra de rehabilitación y reconstrucción de las ciudades afectadas, señaló Wilmer Helera García, exdecano en 2 oportunidades del Colegio de Ingenieros de Piura. Por otro lado, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, llegó a Piura acompañada de varios ministros, pero los distritos de Catacaos y Curamori continúan en total abandono. Así se expresó Juan Ciesa Sánchez, alcalde del distrito de Catacaos. Señaló que Catacaos continúa tal como quedó hace 6 meses tras el desborde del río. Mientras tanto, Jaime Cámara, secretario técnico de la Oficina Anticorrupción del Gobierno Regional de Piura, solicitó que el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCSE, se pronuncie sobre los riesgos en las adjudicaciones simplificadas de las actividades de la descolmatación de los ríos Piura y Chira. Desde Piura, para IDL Radio, Evaristo Chunga. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Evaristo, por esa información desde la región Piura. Vamos a trasladarnos ahora a otra zona del país en este recorrido por las regiones gracias a IDL Radio. Nos vamos a Amazonas, en Uctubamba, en Bagua. Alberto Pintado está con información. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glaxer. Para informarte, desde Amazonas ha causado bastante impacto y preocupación la información de que varias comisarías de Chachapoyas habrían estado robando combustible asignado para el normal servicio que ellos tienen que dar. Un equipo especial de inteligencia y contrainteligencia de la Policía Nacional detallan su trabajo realizado en 15 días consistió en seguir con equipos sofisticados a los patrulleros de la comisaría de Chachapoyas al momento de abastecerse con el combustible, dándose con la sorpresa que malos policías roban y negocian a diario el combustible en complicidad con las estaciones de servicio. Las acciones que se realizaron en coordinación con el fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Amazonas expresa que el combustible asignado a las diferentes unidades móviles, en medio que se efectúa en bidones y a través de la tarjeta multiflota, son comercializados a terceras personas y señala la resolución 111 de 2017 de que ya procesa a 18 policías presuntamente implicados en este bochornoso hecho. Desde Amazonas les informó Alberto Pintado Villaverde. Muchísimas gracias, Alberto, por esa información desde la región Amazonas, específicamente desde Bagua, en la provincia de Uctubamba. Vamos ahora rápidamente a otra zona del país. Nos vamos a Huancayo. Ahí en la región Junín, Efraín Rojas está ya con información. Efraín, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Glatzer?
El problema en La Oroya continúa luego de que se había aprobado una decisión de acatar paralizaciones y movilizaciones en La Oroya mediante la intermediación de un congresista de la región Junín. Se ha podido dar cuenta de que hay un interés de la Premier Mercedes Arauz para aperturar una mesa de diálogo. Actuó como intermediario de esta propuesta el congresista de la región Junín, el señor Guía Pianto, que ha señalado que es urgente la solución del problema latente que se tiene en La Oroya. Dentro de los acuerdos que han arribado en esta reunión, donde deciden ir a esa mesa de diálogo propuesta por el gobierno, se encuentra en el punto número 1, que se van a reunir con autoridades del gobierno central este 4 de octubre en la capital de la República. Desde Huancayo para IDL Radio, Efraín Rojas. Muchísimas gracias, Efraín, por esa información desde la región Junín, específicamente desde Huancayo. Vamos a ir a una pausa, son las 7:36 de la mañana, y vamos a conversar con Eduardo Bayón, que ha venido a nuestros estudios para hablar con él de varios temas, hacer un análisis político, incorporando un ente que es fundamental también. Si que este gobierno ya se desanimó de impulsar mínimamente, aunque sea el proceso de descentralización, que fueron sus banderas. Acuérdate, Ernesto, Martín Vizcarra era el ministro de la descentralización, el que iba a mejorar todas esas cosas, y ahora está viendo inclusive por mandarlo embajador a Canadá. Ya se confirmó, sí. Ya sí, se va como embajador a Canadá. Sí. Y terrible el motivo por el cual finalmente han tomado esa decisión, y después lo comento de esta pausa. Ya regresamos. Bueno, estamos, como lo había anunciado Glatzer, con Eduardo Bayón. Él es analista político, sociólogo, ha trabajado mucho tiempo, ha sido director de DESCO, es especialista en temas de descentralización, pero una serie de aspectos que vamos a conversar. Muy buenos días, Eduardo, y muchas gracias por estar acá. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Sí. Bueno, hay una pregunta que es inevitable siempre hacerla, ¿no? Pero a partir de la cuestión de confianza que planteó el gobierno, y que no se le dio la confianza justamente al gabinete, y hubo las renuncias, y después se constituyó un nuevo gabinete dejando a algunos y poniendo a algunos nuevos que ahora tiene que ir nuevamente al Congreso. ¿Cuál es tu evaluación? Porque al comienzo se decía es una buena jugada del gobierno para cuadrarse fuerte, y después se ha dicho que más bien se ha debilitado esta estrategia. ¿Cuál es tu balance de lo que ha ocurrido en ese aspecto? Yo diría que fue mucho ruido para esas nueces. El resultado es que tenemos más de lo mismo un mes después, lo que quiere decir que es peor. Tenemos un gabinete que exacerba algunos de los rasgos del gabinete anterior, que se sacude de los pocos elementos liberales que quedaban en el gobierno, y tenemos una mayoría opositora que no tiene que hacer mucho esfuerzo para debilitar a un gobierno que parece tener la voluntad de ser débil por sus propios errores. En un escenario en el que no hay actores fuertes ni estrategias definitivas. Todos asistimos, y la oposición espera que los errores del gobierno los lleven a un desgaste cuyo final no deseable ciertamente puede ser bastante malo, ¿no? Ahora, pero alguna gente vinculada al gobierno te dice, pero en primer lugar se quería que se hiciera una cuestión de confianza. Bueno, debió hacerse antes, pero finalmente se hizo. Y además en un contexto difícil, porque no era una ministra popular, no se está bien en las encuestas, pero se hizo la cuestión de confianza. En segundo lugar, el fujimorismo y sus aliados dijeron, tiene que salir todo el gabinete. Y sin embargo no ha salido todo el gabinete. Entonces, como que hemos puesto al borde, al filo, al Congreso, a la mayoría fujimorista, y a la vez nos hemos mantenido con algunos ministros. ¿Eso no jugaría a favor de que el gobierno va ganando en esta parte del partido? Aceptemos esa hipótesis. Ya. Con ministros como Wexler o D'Alessio, definitivamente no juega a favor del gobierno. En el primer conflicto de salud
quiero verlo al señor D'Alessio actuar como actuado en Centrum, en la Católica, con los profesores, por ejemplo. El resultado, como es más o menos obvio, lo único que va a hacer es reavivar las tensiones, en donde, desde mi punto de vista, en un escenario en donde hay dos responsables, la responsabilidad mayor en este caso es sin ninguna duda del gobierno. Miremos lo que está pasando estos días con algo tan anodino como la visita del Papa. Ya, digamos, me da la impresión que en el gobierno se sigue jugando a los tres chiflados, ¿no? Sí, pues realmente es impresionante, da vergüenza, ¿no? No hay alguien que diga, va a ser acá y punto, por razones. Pero a ver, ya para pasarle la palabra a Glatzer, y esas concesiones en cuanto a ministros que son realmente impresionantes, fue al fujimorismo, fue al aprismo, fue al sector más conservador. ¿A quién fue? Porque realmente los nombres que han escogido no podrían haber sido peores, ¿no? A ver, yo creo que era hacer guiños tanto al fujimorismo como al APRA, a los sectores más conservadores, más reaccionarios de este país, porque los dos ministros que he mencionado han hecho declaraciones públicas y notorias, por ejemplo, sobre la denominada ideología de género, y se asimilaban bastante a los evangélicos más radicales. Y la presencia del ministro de Justicia me da la impresión que es un guiño a Alan García, y en general es una señal clara para decir: ya tenemos los dos lornas de alto nivel que necesitamos, ahora vamos a ver cómo blindamos al resto. Hay toda una alianza, ¿no?, entre la política y el sector más conservador en términos de ideología, entre comillas, y todo, a nivel mundial, ¿no?, y a nivel también de América Latina, ¿no? Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por venir. De repente el análisis político no alcanza, ¿no? De repente se requiere otra disciplina, porque uno no llega a entender por qué, si esta fórmula no les da resultados ahora, les podría resultar de aquí en adelante. Si algo hizo Zavala bajo la idea de congraciar al fujimorismo, es, digamos, bajar la cabeza hasta más no poder, y finalmente no le dieron un mejor trato. ¿Por qué crees tú que insisten en esa lógica? Porque, digamos, esto es lo mismo, pero tratan de disfrazarlo un poco, ya no congraciándose con el fujimorismo directamente, poniendo un fujimorista, sino un poco con los financiadores del fujimorismo, es decir, los evangélicos, los sectores más conservadores, los sectores más vinculados a eso. Pero, ¿por qué? Y si es que tú crees que también lo que se dice es que el gobierno lo que podría estar es guardando un comodín, que es la salida de Fujimori, para, con eso, si no le resulta esta estrategia para tener un mejor trato, sacar a Fujimori para partir del fujimorismo, porque Kenji se llevaría a por lo menos 20 de esa bancada. A ver, Kenji no se pudo llevar a ninguno. Tuvo la oportunidad... En el voto de confianza era clave, ¿no? No solo en el voto de confianza, sí. Tuvo la oportunidad en el momento en el que durante 24 o 48 horas se pudieron crear bancadas. Kenji no ha tenido el respaldo de sus... hipotéticos 20 congresistas en la interna, y la explicación es bien sencilla: son 20 Yesenias Ponce, o 18 o 17 Yesenias Ponce. Es decir, son congresistas que están de alguna manera controlados por sus historias y sus pecados personales, que el fujimorismo conoce. Varios de ellos han pasado por fiscalización, han sido archivados, en fin. Y eso ha debilitado en un sentido la posición de Kenji, cuya fuerza es más simbólica que real. Digamos, eso en relación a Kenji. Ahora, me da la impresión que en el caso Zavala y el cambio de gabinete hay algunas presiones que no son visibles, pero que son ciertamente las más eficientes. Pero un momentito, si me permites, para no pasar sobre ese punto de Kenji. Claro, ahora ha demostrado que no se puede jalar a ninguno de los 20 o 21 congresistas, pero con Alberto Fujimori afuera no sería otra cosa, ya tendrían un respaldo, cambiaría todo el juego político, ¿no? Y a ver, esa hipótesis lo que supondría es que Alberto Fujimori ya optó por Kenji,
y está... ¿Tú no crees eso, necesariamente? En fin, yo sigo pensando que hay un funcionamiento dinástico, sigo pensando que el expresidente está molesto con Keiko, pero está molesto con Keiko hace varios años y la respalda cuando tiene que respaldarla. Ciertamente Alberto Fujimori afuera supondría, entre otras cosas, un debilitamiento del imperio de Keiko. Pero sin entrar a esa especulación, la otra cuestión que señalaba es que han habido, digamos, poderes reales presionando en esta dirección, y que en algún instante expresó Roque Benavides desde la CONFIEP, digamos, la desesperación de los empresarios por la parálisis de la reconstrucción, que no es la desesperación por la gente que está abandonada, digamos, tras el niño costero, sino el interés por la ganancia y por el factor que en teoría debe dinamizar la economía. Ha jugado y sigue jugando un rol. Y Zavala y De la Flor, que fue el elegido por Zavala, hasta el día de hoy no han dado muestras mayores de efectividad en esa materia. O sea, ¿tú crees que entonces la conformación del gabinete Arauz, más que, digamos, por una decisión de un mejor vínculo político con el fujimorismo, pensado desde Pedro Pablo Kuczynski y su agrupación política, ha sido más por lo que han dicho otros actores que, digamos, no son tan visibles y que han exigido y han planteado el tema de la gobernabilidad y el riesgo que podía significar seguirse peleando con el fujimorismo? Es decir, estoy pensando en Roque Benavides, has dicho tú, o en, digamos, personas que no están formalmente cerca del presidente, pero sabemos que toman decisiones con el presidente, que son más gestores o gestoras de intereses, ¿no? Que deben haberle pintado a él diciéndole, oye, mira, no te puedes seguir peleando, la economía está por crecer y tú vas a arruinar esto con una cuestión política, mejor tranquiliza. ¿Esa crees tú que ha sido la lógica? Yo creo que ha sido un elemento importante en la lógica. Por lo demás, yo no creo que en el mundo de los pepecausas haya habido acuerdos sobre el voto de confianza. Es decir, han habido incluso congresistas formalmente pepecausas que se han pronunciado de alguna manera en contra de esta decisión. Por lo tanto, creo que fue una presunta demostración de fuerza que lo único que hacía era evidenciar las debilidades del gobierno y permitirle al fujimorismo recomponerse. ¿No es cierto? El fujimorismo retrocede ese fin de semana porque es consciente que hay un desgaste de la imagen del Congreso. Por lo demás, las encuestas demostraban que la gente ni estaba informada ni estaba interesada en el voto de confianza. Hay una encuesta apoyo que dice que menos del 40%, si la memoria no me falla, tenían una idea del periodo de voto de confianza. Y el otro asunto vinculado también a lo que va a ser determinante para una buena o mala relación va a ser la suerte que corre el caso Lavallato, porque por los días que hubo la confrontación más seria por el tema de la confianza, el gobierno parecía, digamos, y yo lo dije aquí, que había entendido dos cosas. Una, que había que parar el fujimorismo porque ya estaba mostrándose demasiado abusivo, pero por otro lado era el momento perfecto porque Keiko Fujimori con más nitidez aparecía como una persona señalada por el propio Marcelo Odebrecht de que podía haber recibido plata de Odebrecht. Entonces, dos elementos importantes, digamos, para pararse mejor frente a ellos. ¿Tú crees que el caso Lavallato, ahora con esta nueva conformación, va a ser un tema que va a generar tensión, o crees tú que este gabinete va a ser el que lo administre de una manera amable para que nadie se sienta como ofendido con el tema? No, yo tengo la impresión que este gabinete puede tratar de administrarlo de una manera amable. Ahora, el desorden, la debilidad, la precariedad de nuestra institucionalidad es tan grande que la vida nos da sorpresas. Entonces, hoy día Alan García, a través de su amigo Atala, aparece de alguna manera acercándose al ojo de la tormenta, lo que era impensado de no haber sido por esta historia que viene desde Andorra y que es resultado del trabajo de, entre otras cosas, el evidenciarlo de IBL reporteros y de gente como Gorriti.
es decir, que viene desde los márgenes. Ya. Esa es una vía. Y la otra vía está ligada a estos eventuales fiscales que de pronto levantan una cosa u otra, o presionados mediáticamente tienen que actuar en una dirección distinta a la que uno se imaginaba. Y por lo tanto los peligros para Keiko Fujimori, para Alan García, e intuyo que para el propio presidente de la República, en fin, son peligros reales. Y la temperatura de la gente, en un instante en donde se acumulan las desconfianzas en la política, en los políticos y en quienes pasan por el poder, en fin, es combustible también. Sí, ahora, solamente un dato en relación a esto que acaba de mencionar, digamos, solo como un ejemplo de qué tanto García está involucrado en los actos de corrupción que se le imputa a su segundo gobierno, ¿no? Ayer yo estaba revisando, a propósito de que un oyente me mandó este dato, en el libro Caso García de Pedro Cateriano, hay una anotación bien interesante donde él cita, Cateriano cita, dice, después de haber confirmado o corroborado la información que la revista Caretas dio en ese momento, que indicaba que César Atala, que es el personaje fue embajador de Estados Unidos durante el gobierno de Alan García, y fue el que lo vinculó con uno de los principales y más grandes estudios de abogados de Estados Unidos a García para que se defendiera en el momento en el que se le imputaba una serie de casos de corrupción. Lo que quiero decir es que ha sido no solo amigo cercano, sino que ha sido una persona funcional para toda la cadena de defensa de García, que estuvo basado obviamente por los resultados en la búsqueda de la impunidad y no de responder y rendir cuentas, ¿no? Es un dato bien interesante que yo no lo había visto en el libro, no lo había leído, pero no había caído en cuenta quién es este señor, pero ahora con la relevancia con eso, ¿no? Ahora, yo tendría mi duda, porque hasta donde me alcanza la memoria, el Atala que fue embajador se llamaba César, y se llama Miguel. Y en mi memoria, pero Atala Herrera dice acá, o sea, salvo que es su hermano. No sé, y hasta donde me alcanza la memoria, el Atala que fue embajador tenía pelo y era canoso. Pero, en fin, no estoy seguro. Bueno, digamos, podría ser. Bueno, pero aquí hay un dato en todo caso de corroborar. No sé si tú terminaste con el tema de la corrupción porque yo quería pasar a otro, pero para... No, pero yo te decía, entonces, claro, tú dices, no va a ser por voluntad de este nuevo gabinete el que se impulsa la lucha anticorrupción, sino por todo lo que venga de afuera como una exigencia que el gobierno no va a poder desatender, digamos, ¿no es cierto? Por ahí va a ir la cosa, no, solamente eso. Sí, no. Bueno, yo quería pasar a otro tema también muy importante, que es el tema de Sendero Luminoso, del Movadef, porque Eduardo, tú viajas mucho por el Perú, tienes mucha experiencia también en el análisis de movimientos sociales, ¿no? ¿Qué tan infiltrado crees tú que está, por ejemplo, el movimiento de los maestros magisterial por el Movadef, por Sendero Luminoso? ¿Cómo lo ves? ¿Es tanto como está planteando, por ejemplo, el gobierno, por lo menos algunos sectores? ¿Cuál es tu balance? A ver, yo diría que primero, Sendero y sus derivados posteriores no es que se han infiltrado, nunca se fueron. Digamos, han tenido alguna presencia en la sociedad y han mantenido esa presencia en la sociedad. Y segundo, en el magisterio, como en otros sectores, tienen ciertamente alguna presencia. Tienen una voluntad política, tienen una forma de organización, y ante la ausencia de partidos políticos y la confianza del Estado en la capacidad de manejo del SUTEP oficial a lo largo de estos años, no ha habido mayor acción ni actuación de otros grupos políticos. En el conflicto, en la paralización del SUTEP, por lo tanto, estos núcleos que tienen alguna presencia territorial ciertamente fueron los que lograron articularse y radicalizar la conducción de ese conflicto. Ciertamente son un problema y van a ser un problema los próximos 4 o 5 años. Eso definitivamente no va a terminar.
no son ni de lejos expresión del magisterio, y dependerá de la capacidad de los distintos grupos y partidos políticos el que logren aislarlos y derrotarlos política y gremialmente en el magisterio. Finalmente la huelga termina sin que haya un ganador. Castillo, que pudo convertirse de alguna manera en una figura nacional, desperdició su capital, y yo diría desperdició su capital porque yo tiendo a creer que, en fin, él no es de CONARE ni de estos grupos, pero que en el conflicto estuvo controlado al milímetro por estos grupos que eran el grupo organizado en este comando, digamos, de lucha. Entonces, creo ¿Tú no crees que Castillo represente justamente la línea del CONARE, por ejemplo? A ver, Castillo ha sido candidato a alcalde por Perú Posible, además. Exactamente, por Perú Posible. Ese es su principal pecado, ¿no? No, bueno, además, no. Ya, pero ha dado vueltas, ha dado vueltas por varios lados, ha sido parte de las rondas campesinas en una zona que se enfrentó, así es, que se enfrentó, donde digamos, acusarlo de senderista es un agravio para toda la población, que además se movilizó hacia Lima en esos días. Exactamente. Entonces, digamos, me da la impresión que un gobierno absolutamente limeño y absolutamente de escritorio no pudo leer algunos de estos datos que de alguna manera eran claves para entender una huelga que por lo demás tenía características similares por la interna del magisterio a aquella que se produce a fines de los 60 y que da origen al SUTEP. Claro. ¿No es cierto? Ahora, a mí me cuesta trabajo creer, no tengo la información para decir algo certero, ¿no? Pero la relación entre lo que es el BRAEN de Sendero Luminoso y el Movadef, ¿no? Porque se dice que justamente Abimael Guzmán con su propia letra corrigió la apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Me cuesta trabajo, pero hay que saber, yo no conozco bien, no he ido al BRAEN, he visto el otro, pero esa es la afirmación, y eso sí sería absolutamente grave. Es decir, un comité central que está Abimael Guzmán, el BRAEN, ¿no es cierto?, y el Movadef, estamos hablando no de cualquier cosa, ¿no? Bueno, ahí hay, digamos, una responsabilidad de los actores encargados de tenerlo en prisión a Abimael, de tener en prisión y evitar que se comuniquen otros mandos de Sendero Luminoso, y es más o menos claro que hay una historia oscura que viene desde la época de Fujimori y Montesinos, y el manejo que Fujimori y Montesinos hicieron de la captura, que todo indica que no querían en ese momento de Abimael Guzmán. Sí, pues. En fin, mientras no hay información cierta, ya es difícil pronunciarse, ¿no? Ahora, claro, lo que hace más complicada la discusión sobre este tema es que la versión oficial que viene del Ministerio del Interior apunta a que Castillo era casi hizo lo que Guzmán no pudo hacer, unificar, digamos, todo este sendero que está desperdigado en los últimos años, y eso ha generado una dificultad también para la propia solución en la huelga. Acuérdate que no pudieron reunirse, y Wexler más bien ahora ha dicho que, digamos, salvo que exista sentenciado por terrorismo, no se le puede imputar un delito a nadie, y que él se va a reunir con todos. Es más, ha recomendado y ha dicho que vayan por la vía de la formalización del sindicato de Castillo para que finalmente se pueda con mayor apertura, digamos, conversar con ellos, ¿no? Que también da cuenta, pues, de un gobierno que está como a la deriva en eso también, y eso, digamos, que es una que se ha presentado, ¿eh? Entiendo que ahora se pueden armar otras cosas también en otros sectores, y ahí sí el gobierno no creo que pueda manejar varias al mismo tiempo. No, lo que es clarísimo es que la vinculación del gobierno con la realidad es a través de hilos, y los hilos son frecuentemente de colores distintos. Uno piensa blanco y el otro piensa negro, uno se mueve en una dirección y el otro en una distinta. La huelga del SUTEP se desencadena porque no fueron capaces de atender un conflicto en Canchis, sí, pues, que tenía que ver, entre otras cosas, con una historia de corrupción en Lujil, y escala al Cusco, y en el Cusco no pueden terminar de negociarla por problemas administrativos.
en fin. Y que es lo primero que se resuelve después de un largo tiempo, o sea, digamos, cosas que da cuenta que podemos resolverlo antes. Y bueno, tenemos que ir a una pausa porque me están indicando aquí, pero vamos a ir y regresamos en un ratito porque queremos conversar con Eduardo todavía sobre otros temas. Dejo planteado uno que Ernesto lo mencionaba en la presentación cuando tú llegabas y tiene que ver con el tema de la descentralización. Este iba a ser el gobierno de la descentralización. Martín Vizcarra era la encarnación de la descentralización y ahora están por mandarlo de embajador a Canadá, salvo que la pueda hacer desde allá. Eso te vamos a preguntar regresando, así que ya volvemos. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Estamos aquí en No Hay Derecho, estamos conversando con Eduardo Ayón, analista político, ha venido repasando un poco varios hechos que la coyuntura nos presenta. Vamos a entrar a hablar un poquito sobre la descentralización, que es un tema que él maneja bastante bien, y yo le hice un poco la pregunta antes de irnos a la pausa, y tiene que ver con si es que se ha apagado ya eso que aparecía como convicción del candidato Kuczynski para profundizar un proceso de descentralización. De hecho, no solo anunciado, sino hasta caracterizado en un Martín Vizcarra que encajaba perfecto en una lógica de una mejor relación con los gobiernos subnacionales. Ahora, digamos, la discusión sobre Vizcarra es cuándo se va a Canadá, es decir, en 1 año y 2 meses esa posibilidad ya parecería diluido plenamente. Pero ¿cuál es tu opinión sobre esto? A ver, figuras que antecedieron a Vizcarra, digamos, en la imagen de éxito y de la posibilidad para la descentralización fueron Yehude Simón en el APRA, que terminó en su región, y César Villanueva en el gobierno de Humala, que terminó en su casa, y hoy día Martín Vizcarra, que parece termina en Canadá. Digamos, el tema de fondo es que la descentralización se convirtió, yo diría desde el 2006, 2007, en una piedra en el zapato de los sucesivos gobiernos. Y Vizcarra anunció, antes de ser gobierno, la creación de un ministerio de la descentralización, y él y eventualmente algunos sectores del mundo PPK aparecían en su plan de gobierno y pretendían darle una importancia. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde ese momento hasta ahora? En fin, han hecho un esfuerzo por mejorar la relación con los gobiernos regionales primero y con las municipalidades después, a través de este mecanismo de Engore ejecutivo y de Muni ejecutivo, que en el fondo son ferias que les acercan a los gobernadores regionales, a los sectores, para que planteen demandas y traten de acordar, de establecer algunos compromisos. Sin ninguna duda, es mejor que nada. Sí, claro. Ahora, al lado de eso, pero digamos, básicamente para agilizar trámites, para darle, digamos, por día algunos temas. Y la segunda cosa que hicieron fue tratar de darle mayor previsibilidad al presupuesto público, estableciendo que las transferencias del gobierno nacional a los subnacionales no podían hacerse después del 31 de marzo. Lo que no se ha cumplido, pero en fin, ya aceptemos que ahí estaba y la buena intención. Digamos, más allá de esas, digamos, de esos dos gestos, cuya, en fin, importancia tampoco quiero negar, lo que es claro es que el presupuesto sigue fuertemente centralizado, el proyecto de presupuesto que han mandado se mantiene en la misma tendencia, que en el principal proceso político institucional que tenemos a portas, que es el de la reconstrucción, regiones y municipalidades están pintadas en la pared, y que hay, con otro nombre, un zar que tiene todo el poder. Sí. Ya, ante el temor de la reacción de regiones y municipalidades, no se llama zar, buscaron dorar la película, les vamos a consultar.
ya se está en operación, y ustedes pueden haber visto en los periódicos antes de ayer el pronunciamiento que firman la Universidad Pública de Piura, la Universidad Privada del Opus Dei, la Cámara de Comercio y el Colegio de Ingenieros, protestando por la manera en la que se lleva adelante la reconstrucción. Y si uno se da una vuelta por Piura, se dará cuenta que todo el mundo dice que este proyecto de descolmatación de como 150 millones no cuesta eso y no sirve. Ya. Hay una cantidad de trampas de procedimiento ilegales, las regiones y las municipalidades tienen que seguir la normatividad vigente, la autoridad nacional está exonerada de la normatividad vigente, les dan la plata y les dicen ejecuten, no pueden, les dicen inútiles, no tienen capacidades, tengo que hacerlo yo. Ya, es un juego perverso, y ese juego está desgastando lo que parecía una idea instrumental del gobierno, que era una buena relación con los gobernadores regionales para tratar de hacer un contrapeso a la poca fuerza, digamos, que tenían en el Congreso de la República. Digamos, si algo de sentido político tuvieran, ese hubiera sido el soporte que no van a tener en otro lado. Y que inicialmente parecía, ¿no? Cuando ganó Kuczynski y empezó, cuando se fue al Cusco a agradecer a la población por haber votado por él, se reunió con los alcaldes, con los presidentes regionales, inclusive ese acto de la Oroya, vayan a reclamarle al Congreso porque yo no soy el problema, podía haber llevado, como a mí, a imaginar en ese momento, que dijo, realidad política, tengo un Congreso adverso, mi legitimidad la busco en las regiones. Y Martín Vizcarra era clave. Pero Martín Vizcarra, digamos, al margen de el protocolo que siempre aparece al lado del presidente, tratando de mostrar una sonrisa que creo que no se condice con su ánimo, está bastante disminuido, debilitado y creo dejado de lado en términos políticos, digo, ya del gobierno, más allá de la descentralización. Lo que es un error grave, pero comprensible. Error grave porque pienso que ha sido el operador político más claro y más leal del presidente, y el que le ha dado... Y más eficiente, ¿no? En términos políticos, me parece. Y el que le ha dado mejor imagen de alguna manera. Creo que se ha comido sapos como el de Chinchero, en donde él desde el primer momento dejaba claro que no estaba de acuerdo con el proceso. Él introduce la figura en la Contraloría y él no firma el contrato, la decisión gubernamental, en fin. Ahora, comprensible porque no era el mundo PPK, pues, provinciano, autoridad regional, muy directo, no acostumbrado al estilo de lobbies, presiones, acuerdos, llamadas, porque viene de una experiencia regional y por lo tanto, en fin, termina siendo prescindible y mandado a Canadá. Yo creo que de todas maneras es una pérdida, pero como ya tenemos que terminar la entrevista, Eduardo, una última pregunta, que es una pregunta que yo me la hago, que me la hacen a mí, estoy seguro que tú también te la haces, pero quiero hacértela así, ¿no? Que es, a ver, yo voté en el 2011 por Humala como el mal menor, tú tuviste un poco más de expectativa sobre él. Yo por lo menos ahora cada vez que veo cómo se van descubriendo las violaciones de derechos humanos del capitán Carlos, cómo van apareciendo los testigos, los actos de corrupción, claro, me hago la pregunta, ¿no? ¿Debí votar por Humala como el mal menor en el año 2011? Es una respuesta perturbadora finalmente por todo lo que se está descubriendo. ¿Cómo respondes tú a eso? A ver, yo sí creo, bueno, yo voté por Humala en la segunda vuelta, no voté por Humala en la primera vuelta. Igual yo. Ya, y voté por PPK en la segunda vuelta. De este último proceso. Ya, de este último proceso, y sigo pensando con mi conciencia que hice lo correcto. Porque tenemos la demostración todos los días en el Congreso de la República. Y yo tengo la impresión que el fujimorismo es la versión extrema, la versión más autoritaria y sin espacio para la política de lo que venimos viviendo, yo diría, desde el primer gobierno de Fujimori. Un modelo económico, una manera de relacionarnos y de hacer política, una forma de entender las instituciones y una capacidad de crear ideología de pacotilla. Alberto Vergara la analiza impecablemente en el comercio, que está instalada en
en fin, llamémosla lo que podemos decir las élites del país. Y en ese sentido, sí, yo intuyo que nuevamente en esa circunstancia volvería a ser lo mismo, nuevamente en esa circunstancia de ninguna manera colaboraría con el gobierno de Humala, ¿no? RBC. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo, por haber venido y con tanta claridad habernos dado tu punto de vista, que ha sido bastante bien recogido por las redes también. Y lo único que preguntan es, solamente para terminar, sobre Castillo, ¿no? El dirigente del magisterio. Dice, hay que prestarle atención, o sea, no hace un juicio de valor, ¿no es cierto?, la persona, José David, pero dice que está caminando, está visitando bases en Lima. La semana pasada estuvo en San Juan de Miraflores, estuvo en La Victoria, la próxima semana va a estar en Villa El Salvador, y entiendo que está haciendo lo mismo por todo el país. De pronto lo que va a surgir ahí es un liderazgo político, no sé de qué magnitud, pero sin duda parecería que esa va a ser la ruta a seguir, ¿no? 3 comentarios. Uno, Castillo y distintos dirigentes magisteriales están haciéndolo y lo van a seguir haciendo, porque está en disputa el magisterio. De acuerdo. 2, muchos de estos dirigentes van a tratar de jugar un papel en las elecciones regionales y municipales, y los distintos partidos políticos los van a buscar para ponerlos como la fresa de la torta. 3, tenemos que hacer un análisis fino de lo que está ocurriendo en el magisterio, porque no es sustantivamente distinto de lo que está ocurriendo en otros sectores organizados. Es más importante por la cantidad de maestros y por el peso del magisterio. No, que es tremendo. Eduardo, muchísimas gracias, que te vaya muy bien, y vamos a invitarte más seguido aquí al programa. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa, Ernesto, y regresamos en un instante aquí en No Hay Derecho. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días, y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil, tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho, a través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8 y 14 minutos y 15 minutos de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y vamos a conversar ahora con Uber Flores. Él es dirigente de la comunidad Santa Clara de Uchuya, esto está en la región Ucayali, y él está siendo víctima, y nuestra solidaridad por supuesto con él, y nuestro respaldo y nuestro apoyo, siendo víctima de una serie de amenazas muy graves que vienen por parte de traficantes de terrenos en esta zona del país, y que en los últimos días ha sido víctima de un incidente terrible donde ha habido personas armadas, encapuchadas, que han ido a atentar contra su vida. Y él está y tiene garantías, y lo que sorprende es que teniendo garantías no les dan el resguardo policial que se requiere por la gravedad del hecho que estaba o se ha producido. Señor Uber Flores, gusto saludarlo, buenos días. Gracias por haber venido a conversar con nosotros y a contarnos, y nuestra solidaridad por supuesto con usted, pero cuéntele, yo he tratado de resumir un poco porque esto es más grande, de qué se trata, qué cosa es lo que ha pasado y por qué está pasando esto, a causa o a consecuencia de qué. Bueno, muy buenos días, ¿no? Buenos días amigos, buenos días a toda la comunidad peruana, en especial un saludo para la región Ucayali y a la comunidad Santa Clara de Uchuya. Sí, cuéntenos qué cosa es lo que ha pasado y por qué ha pasado, a qué se debe que en este momento esté siendo víctima de este tipo de graves amenazas. Bueno, mi presencia acá obedece a varios factores, ¿no? Esto es una guerra, se puede decir, entre las comunidades indígenas amazónicas, tanto de Loreto como de Ucayali. Esta guerra empezó el año 2014. Ya. Esta guerra empezó el año 2014 cuando una empresa de plantaciones de Malasia, que deforestó miles de hectáreas en Indonesia y Malasia, de plantaciones de palma aceitera, por supuesto, viene a instalarse en nuestra Amazonía peruana. Un empresario
dicen que es norteamericano, dicen que es israelí, bueno, de dónde será, pero su nombre es Denis Nicolás Melcar, un empresario que viene deforestando irracionalmente, criminalmente los bosques amazónicos. Entró a Ucayali con una consigna de deforestar 100.000 hectáreas de bosques primarios. ¿Por qué en bosques primarios? Porque los bosques primarios tienen para 30 años de abono orgánico, son abundantes las especies gruesas en la Amazonía peruana, entonces tienen un abono orgánico sin necesidad de abonar, tienen o sea, vienen porque saben que va a tener un negocio por 30 años. Un negocio por 30 años a más, y a capturar y hacerse dueños de los territorios ancestrales de la comunidad. Como nosotros como comunidad hemos desconocido prácticamente por milenios de años, nadie nos ha capacitado, nadie nos ha hecho conocer nuestros derechos, qué es lo que nos corresponde y qué es lo que no nos corresponde, gracias al apoyo de las federaciones, de los aliados, de algunas buenas ONGs. Hay que recalcar que hay buenas ONGs que incentivan, instruyen y nos aconsejan cuáles son nuestros derechos. Hay derechos y hay normas que el Estado debe de respaldar a las comunidades. Entonces este empresario entró a nuestro territorio a deforestar más de 11.000 hectáreas de bosques primarios. ¿Con el consentimiento de quién? ¿Con el permiso de quién? Con el permiso de nadie. Comprando, o sea, llegó y se metió y, digamos, compró que a traficantes de tierras que le vendieron esto para poder hacer su actividad. Entre comillas, forman cooperativas, como lo llama acá en la costa, ¿no? Forman asociaciones, lo llama allá. Asociaciones para sembrar palma aceitera, maíz, yuca, entre comillas es esto, ¿no? Pero por detrás ya viene lo importante. Y para esto se presta la DRAO, se presta el gobierno regional. ¿Qué es la dirección regional? La Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, DRAO, ¿no? El gobierno regional. Todo esto es un pulpo. Este empresario tiene mucha experiencia, mucha capacidad en este tipo de manejo. Sabe la debilidad de las autoridades. Es por eso que ellos van a la cabeza, ¿no? Una vez que ya han hecho sus acuerdos con ellos, ya, como se dice criollamente, ¿no?, ya le tienen el sartén por el mango. Entonces ellos entran a hacer esta deforestación a gran escala, con maquinarias pesadas, por supuesto, ¿no?, con servicios de seguridad para resguardar las maquinarias, con un montón de se puede decir, de logística. Entonces ellos entran, hacen estas destrucciones masivas a diestra y siniestra, a ojos de las autoridades, pese a que en el Perú las normas y los estándares para hacer este tipo de monocultivos son drásticos. Sí, claro. Ahí están las normas, ahí están los... No, y las comunidades indígenas tienen un nivel de protección además mayor que cualquier otro sector de la población. Entonces ellos vienen, se meten, hacen asociaciones ilegales y finalmente empiezan a sembrar la palma aceitera. Pero qué cosa, usted es uno de los dirigentes que se ha opuesto a esa manera de hacer las cosas y ha sido víctima durante ese tiempo de amenazas. Aparte de que nos hemos opuesto, mantenemos nuestra posición firme, nuestra posición sólida, como debe de ser, que se respete los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, en primer lugar. En segundo lugar, no por el hecho que sea tal o cual persona va a venir a vulnerar los derechos de la Amazonía. Estamos hablando más de 15.000 hectáreas de bosques primarios deforestados. Vienen con el pretexto que han sido bosques degradados. No, señor, los estudios de impacto ambiental lo dicen, las autoridades, el CERNAN, el CERFOR, la OEUFA, todas las instituciones habidas y por haber ingresaron a ese desbosque. Entonces estamos frente, se puede decir, ya a un problema político. A un problema político. Sí, señor Uber. Bueno, primero un comentario, ¿no? Que cada vez que escucho este tipo de historias, que con cierta frecuencia, además, porque el IDL trabaja mucho estos temas, pero sí me sorprende la indiferencia que hay en Lima con estos temas, con estas realidades, ¿no?, que son tan importantes para el país en términos de población, de recursos. Pasa, ¿no?, como desapercibido. Desapercibido, ¿no? O sea, hay otros temas muchísimo menos importantes, entonces... Ojalá que tenga impacto lo que estamos hablando acá, pero más la visita de ustedes. Se espera de eso. Pero a ver, yo le pediría un poco más de precisión en el sentido que me haga un resumen. Finalmente, ¿qué
¿quién es la empresa actualmente? ¿Cuál es la empresa actualmente que está generando el conflicto? ¿Cuáles son las autoridades que están sirviendo como de cómplices? ¿Y de dónde viene, por ejemplo, las amenazas? ¿De ambos, de algún sector específico? ¿Y quiénes son justamente los que están haciendo la defensa de estos bosques? Para que tengamos un panorama muy concreto de lo que está ocurriendo. Ya. El empresario, la empresa se llama Ochosur. Ya. Ochosur USAC y Ochosur PSAC. Ya. Ya. Entonces, esta empresa, como te digo, ¿no? Está coludida especialmente con el gobierno regional. ¿Y la empresa ya se sabe qué nacionalidad, quiénes son sus propietarios? Sí, formalmente, documentalmente, claro, no lo tengo, pero sí se sabe. Ya. Sí se sabe quiénes son, con nombre y apellido completo. ¿Tiene rostro en la zona? ¿Pueden ustedes hablar? Sí. O sea, en el sentido que tiene un representante en la zona con el cual ustedes pueden conversar, ¿o no? No, siempre utilizan segundos o terceros traficantes. Nunca se presentan directos, ¿no? Claro. Ahora, porque es ilegal. Y en relación, señor Flores, a este último hecho, que da cuenta de cómo esto ha escalado y se ha generado ya un problema mayor que atenta contra la integridad de la vida de ustedes. Cuéntenle a nuestros oyentes qué cosa ha pasado. Sé que nos están escuchando también en el Ministerio del Interior. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? ¿Cómo se ha dado esta última vez la amenaza? Desde el 2014, en primer lugar empiezan quemando las casas. Empiezan con un estilo, primero por las buenas, como dicen ellos, ¿no? Empiezan a querer negociar contigo. Véndeme tu casa, arriéndeme tu casa. Entonces, como nosotros no aceptamos, porque es territorio ancestral de la comunidad, ellos actúan por la fuerza. Es su modo operandi, por decirlo así, que ellos actúan de esta forma. Entonces, como nosotros siempre hemos puesto y seguimos poniendo y vamos a seguir poniendo resistencia, ¿qué es lo que hacen ellos? Entonces, ahí ya vienen las amenazas de muerte. Ahí vienen las amenazas. Y yo he sido víctima en más de 3 oportunidades de estas amenazas de muerte. Mi señora, toda mi familia, no solamente nosotros, también la dirigencia, ¿no? Ayer, por ejemplo, del presidente de la federación, ya fueron a atentar, ¿no? Estaba conversando con Carlos, fueron a atentar a sus niñas, que es muy, muy gravísimo, ¿no? Entonces estamos frente a una situación difícil de estas amenazas. De repente nosotros estaremos acá en la radio y cuando volvamos no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Cómo ha sido la última amenaza? Cuéntenos a nosotros. Las últimas amenazas, ellos vienen en grupos y dicen que esos territorios les pertenece ya a la empresa, que ya negociaron con la DRAU, nuestra Dirección Regional de Agricultura Coyale, que ya tienen todo conversado, todos los documentos saneados. ¿Y por qué por eso digo que es un problema político? Estas direcciones se están prestando prácticamente ¿para qué? Para crear estos conflictos. El 1 de septiembre, no sé si tienen aquí en Lima, ya hubo 6 asesinatos, sí, claro, y 2 heridos. Y el 1 de septiembre. A la semana y media se van a mi casa y también empiezan con estas amenazas. De repente serán los mismos matones o otros matones que envía la empresa, ¿no? ¿Con qué finalidad? A uno de ellos se lo gana a la boca y dice, ¿sabes qué, señor Huber? Todo esto ya es de la empresa, es propiedad de la empresa. Pero ¿cómo va a ser propiedad cuando nosotros vivimos años? Claro, pero hemos eso delata de dónde viene, ¿no es cierto? Cuando le dicen a usted eso, dan cuenta de que es el que está detrás de esas amenazas, ¿no? Sí, y ustedes 6 asesinatos, impresionante. Sí, y 2 heridos que se escaparon por milagro de Dios. Ahora, ¿y a ustedes han ido a pedir garantías por esto? Sí. ¿Les han dado las garantías? Hasta ahora no se presenta, solamente por escrito. O sea, les han dado un papel, pero en la práctica no hay ningún y nivel de si protección. pasa algo, llámeme. ¿Cómo vas a llamar de esas distancias? Nosotros vivimos en comunidades lejanas. Como si pasa algo. Sí, pues, si pasa algo, recién viene. Sí. ¿Y qué gestiones ha hecho en Lima ahora que estaba acá? Estamos todavía para este viernes, tenemos conversaciones con una dirección, creo, con el ministro del Interior, para pedir las garantías, ¿no? Que tome ya de una vez
Carlos en el asunto sobre este tema para frenar esta violencia y sancionar de parte también con el Ministerio de Justicia y el Ministro de Agricultura, sancionar a estos responsables, a estos se puede decir intelectuales que promueven de una u otra manera estas invasiones masivas. De acuerdo. Me está escribiendo Carlos Yancur, mi productor. Mañana va a estar el ministro de Agricultura, ¿no? Va a estar el ministro de Agricultura acá. Y a mañana le vamos a preguntar sobre este tema, por supuesto, y hacemos quizás el ministro no conoce por tanto problema, pero ahora sí queremos que se centre bien y queremos que se investigue en la DRAU la inmensa corrupción desde el gobierno anterior de Jorge Velázquez Portocarrero con sus direcciones. Ahí hicieron, y está en cárcel. Jorge Velázquez está en cárcel. El ministro Basombrío, que es un buen ministro para nosotros, fue a Ucayali e intervenir millones de dólares. ¿De dónde sale tanto dinero? Tenemos fotografías con Denis Melgar, ahí de la mano con Alfredo Rivera Luarte, tomadas hace 3 años y medio, tomándose fotografías en Pucallpa. Imagínense, quiere decir que estas personas se conocen a la perfección y se conocen desde hace mucho tiempo. Hay aquí vínculos documentales, radiales, periodísticos. O sea, el escándalo es tanto que no hay cómo tapar estas aberraciones, estos crímenes ecológicos. Bueno, si hay una preocupación del ministro del Interior, con mayor razón, yo creo que va a tomar nota y tiene que hacer algo inmediatamente. Sí. Lamentablemente tenemos que ir terminando, pero creo que queda clarísimo. Nosotros hacemos un llamado al Ministerio del Interior y el ministro Basombrío sabe de estos problemas y creemos que tiene que prestarle atención debida y ojalá reunirse con las personas que han venido para comunicar estos hechos que son graves. No hay que esperar que pase lo peor para que recién empiecen las autoridades a tomar cuenta de eso. Señor Flores, muchísimas gracias por haber venido. Vamos nosotros a seguir informando el caso y mañana que venga el ministro, de todas maneras le voy a preguntar por este tema y de repente hacemos el contacto para que ustedes se puedan reunir con él. Para terminar, nos gustaría que nosotros también participemos en esta conversación para explicarles también muchas cosas lo que está pasando, porque también el ministerio, para acabar, el ministerio de la policía en Pucallpa también tiene que ver en este tema y están, ojo, coludidos también, lo saben a perfección. Los generales de las divisiones de Pucallpa sí lo saben. Muchísimas gracias, señor Hugo Flores, por haber venido a contarnos esto y nuestra solidaridad. Gracias, junto con la solidaridad de muchas personas que están escribiendo acá y están escuchando y dicen que esto es una cosa que no se puede permitir. Muchísimas gracias. Tenemos que ir a una pausa, regresamos en un instante, estamos aquí en No hay Derecho. RBC 104.7, la otra forma de vivir. La temperatura en la ciudad capital 16 grados centígrados, 8 de la mañana, 30 minutos. Desde la central informativa, las noticias de la hora por RBC 104.7, la otra forma de vivir y de informar. El ministro de Salud, Fernando D'Alessio, se reunió con los dirigentes del gremio de obstetras de su sector, quienes acatan un paro de 48 horas, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el gobierno. No hay capacidad de solución. Hasta hoy no ha habido actitud de solucionar la huelga y los obstetras nos sentimos indignadas por este hecho, por la falta de capacidad de resolver los problemas a nivel del país, dijo la dirigente. Necesitan de legislativo para gobernar. La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, informó que continuará con el diálogo político. El lunes se reunirá con las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Frente Amplio y Nuevo Perú. No hay censo. El gobierno suspendió la realización este año de la evaluación censal de los estudiantes 2017 y de la evaluación muestral de las instituciones educativas y privadas de educación básica regular por la prolongada huelga docente. Cero prevención. La falta de una cultura de prevención permite la construcción de inmuebles de alto riesgo, como el edificio de 7 pisos en la avenida Bancay, y que solo tiene 1,20 m de ancho, advirtió el director del Instituto Geofísico del Perú, Hernán Tavera. Son las 8 de la mañana, 31 minutos, nos vamos a las notas internacionales. El Senado argentino aprobó por unanimidad el proyecto que pena la corrupción empresarial. El proyecto, que ingresó por la Cámara Baja en julio, vuelve a ese cuerpo al haber introducido el Senado varias modificaciones, entre ellas la eliminación de la imprescriptibilidad de los delitos, que quedó fijada en 6 años,
y la acotación de las multas al daño producido. Cuenta regresiva, nos vamos al deporte. Faltan 9 días para el Perú-Argentina en la Bombonera. Hay gran expectativa. No es grave. Julio Segura, médico de la selección peruana, dio a conocer el parte médico de Pedro Aquino, quien ayer sufrió una fatiga muscular con su equipo de Lobos WAP de México. Infórmese con la verdad aquí en Radio RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir y de informar. Entérese de lo que otros callan, porque su voz es la voz del Perú. No hay derecho, continúa con usted. En la conducción, Glatzer, tú está. Adelante, Glatzer. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Ocho y 33 minutos de la mañana. Gracias a Fernando por el pase. Estamos aquí en nuestros estudios con Frank Edgar. Él es integrante del colectivo No a Keiko. Se está preparando un acto simbólico importante este viernes para dar cuenta de que hay muchas personas en el país que no están a favor de un indulto por razones centralmente políticas, y ya que por estos días se empieza a hablar ya no solo con naturalidad de que viene el indulto, sino que solo están esperando el momento más conveniente. Si el Perú-Argentina gana Perú, al día siguiente de repente Fujimori está libre, o en Navidad lo sacan, o cuando viene el Papa, bajo la lógica de la reconciliación, de repente sacan a Alberto Fujimori. Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, primero, ¿correspondería que saquen a Alberto Fujimori? ¿No? ¿Cuáles son las razones por las que el movimiento No a Keiko se opone a esta posibilidad? Bueno, hay un principio básico, ¿no?, que es la igualdad ante la ley, ¿no? El señor Fujimori ha sido condenado por determinados delitos y tiene que pagar su condena por eso. O sea, no hay ninguna razón por el cual dar un tratamiento especial, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que entre esos delitos está, bueno, la muerte de cierta gente y el secuestro agravado, ¿no? En este caso del señor Gorriti y el señor Dyer, ¿no? Ahora, ¿y tú crees, y en el movimiento o en el colectivo No a Keiko, hay la sensación de que, sabiendo de la gravedad de los hechos, sabiendo inclusive que el juicio se hizo de manera transparente y respetando el debido proceso, hay básicamente consideraciones políticas para tratar de, con el indulto, acercarse de mejor manera con un sector del fujimorismo? Pero, digamos, ¿a cambio de qué, no? Si te pones a pensar, ¿a cambio de qué? O sea, el Congreso va a seguir siendo el mismo Congreso, no le están prometiendo nada, ya hay un nuevo gabinete, ¿no es cierto? Y con el nuevo gabinete ahorita todo el mundo está contento, nadie ha dicho nada en contra del nuevo gabinete de ese Parlamento. Entonces yo no veo la razón por la cual haya que soltar encima a Fujimori. Si, ¿a cambio de qué? Si ya tienen prácticamente la aprobación del Parlamento para el nuevo gabinete. Entonces, ahora, pero digamos, el gobierno durante todos estos 14 primeros meses le ha dado y dado al fujimorismo, y ahora ha insistido con esa lógica, porque después de hacer una cuestión de confianza, no se explica cómo arma un gabinete de esa naturaleza para seguir, digamos, en la lógica más entreguista, ¿no? Bueno, pero dentro del propio fujimorismo tampoco están muy de acuerdo con qué es lo que quieren hacer. Recordemos nada más hace poco lo que pasó con esto de la sanción a Kenji, la primera sanción desde Fuerza Popular a Kenji Fujimori, ¿no? En donde connotados dirigentes fujimoristas como Rolando Reategui prácticamente mandó a callar al expresidente Fujimori, le dijo que se tome su aguazar, una cosa así. Sí. O sea, ni ellos mismos saben bien cómo manejar el asunto del indulto, porque un indulto implicaría, digamos, en el supuesto negado de que Alberto Fujimori sea indultado, implicaría prácticamente una división desde nuestro punto de vista del fujimorismo, porque Keiko quedaría prácticamente de lado y sería Alberto Fujimori a volver a tener el protagonismo del partido. Ahora, yo he estado viendo, y hay alguien que dice por ahí, y no me parece una cosa descabellada, una lógica de también No a Kenji, porque Kenji reivindica a su papá completito, sino que, digamos, ahora está peleado con su hermano y quiere sacar a su papá de la cárcel. ¿Cómo ven ustedes eso, digamos, en relación a lo de Kenji? ¿Es, digamos, un fujimorismo nuevo, distinto, reivindicador de derechos? No es una lógica del monstruo de dos cabezas, nada más. Así lo vemos nosotros. Es decir, uno intenta presentarse coyunturalmente, Kenji Fujimori, como el lado más amable del fujimorismo, que de alguna manera
Keiko intentó hacer antes de las elecciones con el famoso discurso de Harvard, ¿no? Entonces se intenta presentar con un discurso un tanto más liberal, ¿no? Más condescendiente con el propio gobierno para lograr determinado objetivo, que en este caso es la libertad de su padre, y una vez que la tenga ya sabemos cómo se comporta el fujimorismo, porque nosotros ya tenemos la experiencia de 10 años de ese gobierno. Sí. Frank, quería preguntarte, porque aquí ya nos preguntan muy concretamente sobre qué cosa va a haber el viernes. ¿Va a haber una gran expresión, digamos, un plantón o una presentación pública de un sector importante de la población? ¿Qué va a ser? Bueno, en principio se va a hacer un toma la plaza, 29, ¿no? Van a estar ahí los familiares de las víctimas, porque hay que ver que esto están tratando de hacerlo ver mediáticamente como que el señor Fujimori, pues, pobrecito, ¿no? Tiene condiciones, es una víctima de la injusticia de la justicia, ¿no? Pero también hay víctimas reales de crímenes reales, ¿no? Entonces, tratar de destacar esto en la plaza este viernes 29 para que la gente tenga conciencia. Hay que hacer una cosa, hay que hacer una aclaración bien fuerte, que es: a Fujimori no se le ha juzgado por las cosas buenas que hizo en su gobierno, que puede haber sido la estabilidad económica, no, a Fujimori se le condena por determinados crímenes. Siempre pongo este ejemplo: es como una buena persona, ¿no? Una persona, un pilar de la sociedad, un ejemplo, un padre ejemplar de familia, ¿no? Que, digamos, se pasó de copas y atropelló a una persona y la mató, ¿no? Esa persona, por más buena gente que haya sido, por más pilar de la comunidad que haya sido, tiene que pagar sus culpas, ¿no? Fujimori, no estamos juzgándolo acá porque sea una buena o una mala persona, sino porque tuvo determinadas responsabilidades y delitos que se probaron, ¿no? En un juicio que fue totalmente transparente. Si el juicio no hubiera sido transparente, Fujimori hubiera tenido todo el derecho del mundo, por ejemplo, a plantear un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cosa que no ha hecho. No lo hizo porque sabía que no iba. Pero queremos ir concretamente, Frank, a lo que va a haber el viernes. Cuéntale a nuestros oyentes, por favor, si quieren participar en este plantón, qué tienen que hacer, a qué hora va a ser y cómo se está organizando. Sí, a partir de las 6 de la tarde, diversos colectivos, ¿no? Entre ellos la Coordinadora de Derechos Humanos, ¿no? Entre otros, estamos planteando hacer una primera muestra de desaprobación al indulto viernes a las 6 de la tarde en la Plaza San Martín. Vayamos y mostremos nuestro repudio a esta medida que sería prácticamente unilateral e injustificada, tanto desde el punto de vista humanitario como desde el punto de vista político, jurídico, etcétera, ¿no? Y además una afrenta mayor a las víctimas. Oye, Frank, yo lo que te comprometo es, y te agradezco mucho por haber venido a contarnos eso, que podamos permanentemente difundir las actividades que ustedes están haciendo, porque sí nos parece que esto no corresponde, que el indulto no tiene por qué ir solo por consideraciones políticas, y hemos quedado con el productor que la próxima semana, todos los días, vamos a sacar un testimonio de una víctima del gobierno de Alberto Fujimori, para que la gente recuerde de qué estamos hablando. Una última consideración que quieras hacer para ya terminar. Fíjate, hace poquito nomás, acá afuera esperando en la cabina, he escuchado lo del asunto de Ucayali, ¿no? Hay mucha gente que reclama, sí, pues el Estado. Es justamente la falta de Estado hace que se produzca este tipo de crímenes. 6 campesinos muertos, nadie ha reaccionado, nadie ha dicho nada. Y quiero contar una cosa muy chiquita, por ejemplo, muy chiquita, si me das un poquito de tiempo, y que siempre lo pongo de ejemplo. Hace poco en Estados Unidos, por ejemplo, en Dakota del Norte, se ha cancelado, ¿no?, la construcción de un oleoducto. ¿Por qué? A pesar de que el presidente Trump políticamente apoya este oleoducto. ¿Por qué? Porque sencillamente los indígenas de allá, las tribus Sioux, pusieron una demanda ante las cortes, y las cortes, que son realmente independientes de los Estados Unidos, han cortado esto. Esto funcionaría, no habrían masacres, no habrían problemas de este corte social si nuestro poder judicial funcionara de manera eficiente. Nos evitamos una gran cantidad de muertos. Y así, como el ejemplo de Dakota del Norte en Estados Unidos, puedo poner muchos ejemplos, por ejemplo en Canadá, y justamente con empresas mineras, pero Frank, ese tipo de cosas. Para, digamos, ya terminar, aquí pasó el baguazo, justamente por lo contrario al ejemplo que tú estás poniendo en Estados Unidos. Esa es la muestra cómo el Estado trata a su gente y no entiende que en el país no solo somos diversos, sino que todos somos, a pesar de esa diversidad, iguales ante la ley. Claro, ¿no? El Estado tiene que representar y tiene que hacer causa de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Eso es lo importante, y esa es nuestra bandera principal. No, y por eso Fujimori no tiene por qué salir. Así de sencillo. Vamos a una pausa. Gracias, Frank, por haber venido. Felicitaciones por el trabajo que hacen. Vamos a una pausa y regresamos en un instante con nuestro bloque cultural. Bloque cultural. En No hay derecho.
Bueno, estamos ahora en nuestro bloque cultural con Daniel Giannoni Zúcar. Él es fotógrafo, filósofo, y en esta oportunidad lo hemos invitado para conversar sobre algo muy especial, ¿no? Que él nos va a explicar. Yo siempre digo que yo conozco el tema, pero si ya tenemos al autor acá que él nos cuente, es sobre un archivo virtual de fotografía de mucha calidad, pero yo quisiera, Daniel, que tú lo cuentes. Muy buenos días y muchas gracias por estar acá, Daniel. No, gracias a ustedes. Gracias, Clarcer. Sí, bueno, el proyecto en realidad ya tiene 2 años de ser lanzado. No está completo porque es un proceso largo. De lo que se trata es de subir a la internet el mayor repositorio de arte peruano que se pueda. Esta idea, digamos, toma como punto de partida 2 grandes archivos, el del Museo de Arte de Lima y el mío propio. Yo soy fotógrafo especializado en arte. Hace 35 años que me gano la vida fotografiando objetos artísticos, y he tenido la suerte de ir haciendo archivo, o sea, de no solamente satisfacer las necesidades básicamente de las editoriales que contrataban mis servicios, sino también de quedarme, digamos, con algo que no sea lo que se va a usar para el libro, pero que a raíz de eso me permita acopiar imágenes de las distintas manifestaciones del arte, ¿no? En todos los géneros: pintura, escultura, cerámica, textiles, artesanía, incluso urbanismo y arquitectura. Entonces son como la vida es más o menos larga, 35 años han permitido que yo reúna, yo calculo ahora que deben estar pasando a las 300.000 imágenes. Eso quiero preguntar, 300.000 de objetos de arte. Sí. Ahora, de esas que, digamos, no estaban vinculadas concretamente a lo que en su momento publicaste en algo, bueno, o sí, todas. En ambas cosas. Ya, o sea, ambas cosas. Muchas 300.000. veces los propios editores han permitido que el material se sirva para unos fines más allá de la publicación. Y otras veces efectivamente son acciones paralelas, ¿no? Ambas cosas han redundado en que se ha ido acopiando material. Y lo interesante de aquí, porque hay muchas iniciativas individuales, yo he conocido varias, de personas que a lo largo de su vida, amantes del arte, han viajado por el Perú y tomado fotografías. Pero aquí hay que tener en cuenta que una cosa es la fotografía, por así decirlo, a mano, ¿no? Rápida y fugaz, de cuando uno está de viaje. A veces salen lindas fotos. Sí. Pero otra cosa es la foto profesional, que uno no se mueve del sitio hasta que la pieza está lograda. Eso es otro cantar. Sí, claro. Que puede significar a veces, mi récord, lo menciono siempre, es 2 días. Yo he estado 2 días frente a un cuadro. Imagínate. Para tomarle la foto, 2 días. Y finalmente salió, felizmente. Bueno, digamos, uno mira tus fotos y se explica por qué eso ya valieron la pena, digamos, excelente. Sí, no, la idea es que, claro, son fotos hechas con un criterio editorial, claro, y por lo tanto tienen que haber pasado el filtro de toda la formalidad técnica. Ajá. Entonces tener un archivo de 300.000 imágenes y sumadas a las que tiene el Mali, que yo calculo deben de ser unas 50.000, va a dar, cuando todo esto esté completo, realmente una fuente muy, pero muy valiosa para los historiadores y sobre todo tal vez para los estudiantes. Esa es la parte que más me entusiasma a mí, ¿no? Porque los historiadores son un grupo muy reducido de personas, pero las personas que por razón de su formación, las personas que están en el colegio o en los primeros años de universidad y que su materia es aprender, saber, entre otras cosas, quiénes son y cómo es la vida, ¿no? Porque el arte se puede ver también como un aprendizaje de la vida. Y tener la oportunidad de contactarte con tu arte, y no solamente actual, sino milenario, pues, porque las imágenes más antiguas que tengo yo son de objetos que son de 3.500 años, ¿no? Más o menos.
Así es que bueno, es el proyecto, se llama Archi, lo pueden buscar en la web como archi.pe. Gracias a la embajada suiza, al gobierno suizo, se pudo dar el nacimiento de este proyecto, pero como he dicho al principio, solamente ha sido la parte inicial. Falta mucho trabajo por hacer y necesitamos nuevamente estar en campaña de recolección de fondos para financiar lo que falta. Pero a ver, ya se puede entrar. Se puede sí, entrar. No, yo aquí mismo estoy, claro. Aquí, archi.p. Ya se puede poner ahí en la pantalla para que me vean. Todavía no, Luis. No podemos, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo, pero de verdad que es impresionante. Además, está muy bien seleccionado para que uno vaya viendo archivos de artistas peruanos, dibujos y grabados, historia de Lima, tradiciones regionales, costumbrismo, escultura, y realmente son magníficas. Tiene un montón de... Claro, Daniel es una persona, pongamos, cualquier institución o persona quiere hacer un buen libro sobre arte, sobre catedrales, inmediatamente piensa en Daniel Iannone. Yo diría que la mayoría de estos libros de mucha calidad, las fotos uno ve, inmediatamente es Daniel Iannone. Daniel también ha sido la persona que introdujo la fotografía digital en el Perú frente a la analógica, ¿no es cierto? Explícanos brevemente la diferencia que hay entre cada una y cuándo comenzó la... Bueno, vale la aclaración porque yo pienso en los jóvenes que hoy día tienen pues 14 años y que oyen hablar de fotografía analógica, de repente no tienen idea de qué cosa es, ¿no? Porque nunca han visto un rollo de película. Sí. Esa gente ya existe. Oscuro. Están alrededor de nosotros, existen, pero también existimos los que durante décadas no soñábamos que la foto pudiera reducirse a números. Entonces nos ha tocado, y a mí de manera muy particular, ese privilegio de ser personalidades bisagra, que hemos estado la mitad de la vida en la fotografía analógica y la otra mitad en la fotografía digital, ¿no? Para que no se piense que aquí hay cosas tan raras, es simplemente el soporte. O sea, la diferencia entre una y otra es el soporte. En un caso es una sustancia sensible a la luz y que produce cambios químicos en base a los haluros de plata. Esa es la fotografía analógica, y que siempre va a estar sostenida por ese soporte, que es el film, la película, ¿no? Y la otra es lo digital, que son unos y ceros, o sea, sistema binario, números, lenguaje de computadoras, que eso pueda dar el mismo resultado, que es presentarnos una imagen extraordinaria con toda su gama de colores y con todos los efectos que produce una imagen, es la magia, pues, es la magia. Ahora, digamos, magia de quienes lo están haciendo por el Facebook, ya estamos viendo, porque está saliendo ya las fotografías, ahí ustedes las pueden apreciar. Ahora también pueden ir directamente a buscarlo ustedes, realmente son impresionantes, y además no solo, digamos, la diversidad, ¿no?, de expresiones artísticas que han sido aquí fotografiadas, y en tiempos diversos, que como decía Ernesto, para cualquier persona que quiera, digamos, conocer, publicar, aquí tiene ya, digamos, todo a la mano, ¿no? Sí, no, es importante que la gente sepa que aquí no solamente es el principio archivístico de reunir y de reunir para que miren, o sea, la idea es que la gente pueda usar esto, y usarlo, lo enfatizo, gratuitamente. O sea, esta es una ventana abierta al mundo entero para que cualquier persona pueda ingresar, detectar una imagen que le interesa y descargarla. Es verdad que en una resolución pequeña, pero para fines de estudio y de uso personal no se necesita más, lo cual no la priva a esa persona que, si quiere darle un uso comercial, sí pueda solicitar una imagen en alta resolución. Sí. Pero ese es otro cantar, y es una consecuencia, digamos, al costado de la principal, ¿no? La principal es que si hay un alumno en Yurimaguas que se mete a una cabina, como seguramente lo estarán haciendo los chicos de esa localidad, y le dicen que existió un personaje llamado José Sabogal que comenzó a pintar indios y lo hacía de una manera que transmitía toda su dignidad, pues ese muchacho en la cabina podrá ver la imagen y podrá descargarla y podrá ponerla en su monografía
y podrá recuperar todo. ¿Sientes, Daniel, pongamos, si hay dos fotógrafos que toman la misma pintura o la misma ingreso a la catedral, cada uno tiene su sello, en el sentido que tú te identificas en algo que has puesto tu persona? ¿Cómo es eso? Mira, en realidad pareciera que no necesariamente, porque claro, las técnicas y los principios mismos de composición y de iluminación son semejantes para cualquier fotógrafo formado. Pero después de mi vida, sí, yo tengo que reconocer que uno va dejando maneras de ver y maneras de hacer la fotografía que sí permiten un cierto reconocimiento. Eso se nota más en la fotografía sobre tablero. Vale decir, en un espacio como podría ser la nave principal de la Catedral de Lima, probablemente no. Pero si yo tengo un Huaco Retrato Mochica, claro, sumamente expresivo, y le quiero sacar esa vida que tiene el personaje que está ahí, ¿no? Y que por eso ha llamado la atención de tantos coleccionistas y de tanto museo, bueno, ahí, en ese momento en que yo utilizo al máximo los recursos de la imagen, que son el control de la luz, básicamente, ¿no? Es el principal, el control de la luz y de los espacios. Entonces, cuando hago eso, sí, yo creo que puedo reconocer. A veces incluso un editor me dice, Daniel, he encontrado esta foto, ¿es tuya? Y yo le digo sí o no, aunque no me acuerde de la pieza, porque reconozco mi manera de iluminar ese objeto. ¿Y tú usas en ese tipo de fotos el Photoshop? O sea, ¿es válido? ¿Qué tanto? El Photoshop es el buque insignia. O sea, tenemos que pasar por ahí. Yo creo que nadie se puede privar de él. El tema no es el Photoshop en sí, sino qué cosas se hace con él. O sea, define un poquito el Photoshop. El Photoshop es un programa de intervención sobre imágenes. Claro. Es un programa en el que nos permite primeramente optimizar la imagen, vale decir, llevarla a su máxima potencia visual, que tenga buen contraste, que tenga buen color, que esté nítida, que esté limpia, que no tenga impurezas, etcétera. Pero también, y aquí viene la parte que justamente es relevante, también el Photoshop me permite distorsionar la imagen, vale decir, quitar cosas. Entonces yo a una persona con arrugas la puedo mostrar sin arrugas, a una persona gorda la puedo poner sin rollos, o sea, le puedo quitar. Además, generalmente te piden eso. Y generalmente me piden eso, ¿no? Pero eso que es el pan de todos los días de la fotografía comercial, publicitaria, incluso de la fotografía doméstica, no es lo que constituye mi oficio, porque la tarea que a mí me asigna la sociedad, digamos, es de ser fiel, ¿no? Entonces, si el huaco tiene una rajadura, yo la tengo que mostrar la rajadura porque es parte de la pieza y no puedo intervenirla ni mostrarla tal como no es. O sea que yo me quedo en lo que se llamaría optimización de la imagen. Ahora, están escribiendo aquí, dicen, muy buena idea. Cuando tú dices, Daniel, que se puede usar, es decir, cualquier persona puede coger, y que pero tiene que poner un crédito cuando lo utilice públicamente. Por ejemplo, si yo me voy y cojo una imagen y hago una presentación pública, hay que poner, digamos, el crédito de dónde lo ha sacado. Eso es básicamente lo que uno pediría por una cuestión además ética, que se haga, básicamente, ¿no es cierto? Sí. Ahí eso está. Pero en principio, tal como se presenta en pantalla, en resolución de pantalla, se jala y se mete a tu desktop, a tu escritorio, y la tienes. O sea, no hay en esa medida ninguna restricción. Solamente cuando quieres darle un uso de mayor alcance. Ahora, tú me dices, pero es que de repente para una presentación de PowerPoint necesitan una imagen, aunque sea chiquita. Sí. Pueden usarla. Ya, de acuerdo. Porque eso es de uso libre, y creo que esa es la cosa más importante de Archie, el que sea libre. Si le quitamos la libertad, este proyecto se desnaturaliza completamente. Alguna gente diría que está malogrando el mercado, ¿no? O sea, contracorriente. Yo que soy, digamos, me parece extraordinario, ¿no? Sí. No, además, viéndolo ahora, digamos, ya sé dónde podemos sacar. Ahora, en un momento, Daniel, tú contaste, ya no, si recuerdo bien, que habían algunos objetos que te eran más difíciles tomar que otros. Incluso creo que me hablaste de las chulpas, de algo como que tenía que había algo que
tú sentías como que había una resistencia, sobre todo a culturas inca, pre-inca o de repente... Bueno, pero ahí hay dos partes del asunto, ¿no? Una es la parte más anecdótica y medio esotérica, que efectivamente a veces yo he sentido resistencia de algunos temas. Incluso física, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando estaba en las chulpas de Siyustani, por ejemplo, y me subí en una chulpa para poder lograr una vista panorámica, pero hay cosas psicológicas. Yo sentía que estaba, porque yo siempre siento respeto por el tema de los muertos, o sea, por eso es que tengo un sentimiento encontrado con la arqueología, porque la arqueología traspasa el umbral de entre vivos y muertos con bastante indiferencia, o en todo caso tiene un sentido, pero que no es el de los que hicieron esa tumba y los que quisieron que su muerto estuviera tranquilo y respetado, ¿no? Se traspasa el umbral. Yo siento ese respeto, y cuando estaba parado encima de la chulpa yo decía, discúlpame, me estoy parando encima tuyo para poder lograr una vista. Y dicho eso, sentí un mareo y me descompuse y estuve 2 días en cama. Claro, alguien podría decir, te castigaron. Sí. No, yo no creo en eso, pero anecdóticamente lo cuento como una cosa que, claro, efectivamente pasó. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Daniel, muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros esto que realmente es muy importante. Archi.p, además es muy sencillo de llegar, y van a ver, como yo, mientras estábamos conversando, se van a deslumbrar con la cantidad de fotografías que van a llegar a ser 350.000, ¿no? Es impresionante. Y una cosa más, si me permites, la última, que nosotros no queremos cerrar el Archi a estas 2 colecciones. Son el punto de partida, pero si hay una persona que tiene un enorme archivo, o no tiene que ser enorme, un archivo de arte de buena calidad, le damos la cabida. Y que vaya ampliándose, ¿no? De acuerdo. ¿Y nunca has sido tentado, por ejemplo, por la foto reportaje o retratos de políticos? No, ¿cómo sería? Lo he hecho a veces por compromiso. He hecho fotos de personalidades por compromiso, por amistad a veces, que me lo piden, y ¿por qué no? Si es que me pide un amigo, hago cualquier cosa por el amigo, ¿no? Pero nada más. Muchísimas gracias. Le quiten las arrugas. Como siempre. No tengo tiempo para más, Ernesto. Nos encontramos el próximo jueves. Conmigo mañana a las 8. A las 11:30 de la mañana hay una conferencia de prensa en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Van a estar todos los familiares o representantes de los familiares de las víctimas del gobierno de Fujimori, para pedirle una cosa que a mí me parece, la verdad, vergonzosa, no se haya dado hasta ahora: que el presidente reciba a las víctimas para que escuche su punto de vista sobre el tema del indulto. Y mañana es este plantón a las 6 de la tarde en la Plaza San Martín. Ahí nos vemos.